bien de regreso una vez más, después de estar un fin de semana un poquito lejos de aquí. Dios les bendiga, les mandan muchos saludos los hermanos de Indianápolis. Así que ustedes también díganle, Dios les bendiga hasta allá, hasta donde ellos están. Divino Redentor, Indianápolis. Vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de los padres de la nación o del pueblo de Israel. En esta ocasión vamos a hablar en nuestra segunda etapa, Dios y sus promesas, para nuevamente retomar lo que estuvimos aprendiendo el jueves pasado. Vamos a leer 2 versículos que estuvimos en la recta final de nuestra enseñanza el jueves pasado hablando acerca del libro de los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer versículo 8 y versículo 10. Hebreos 11, 8 al 10. Dice, por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir por heredad. Y decíamos, salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra, fíjese qué interesante, prometida. Por fe, no especifica, no me quiere dejar el mosco. Por fe, dice, no especifica que él haya estado habitando, sino que solamente lo hizo por fe. Como en tierra ajena, morando en cabañas, con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba una tierra prometida, no. ¿Qué dice que esperaba? Una ciudad. Esperaba una ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Vamos a parar hasta allí. Tomen sus asientos. Les ruego toda su atención. La atención es muy importante. No se distraigan, no piensen en ninguna otra cosa, ni en hacer otra cosa más que oír la palabra de Dios. Nos quedamos precisamente hablando de esta porción de Hebreos. Decíamos que aquí vemos 2 cosas. ¿Recuerdan ustedes? Número 1, salió para recibir una herencia. Pero también salió sin saber a dónde iba. Eso significa que tenía que recibir órdenes de Dios todos los días. Tenía que recibir órdenes de Dios. Tenía que recibir dirección. En otras palabras, eso es lo que realmente significa caminar por fe. Quiere decir que Dios nos guía todos los días. Los días que caminamos los vamos nosotros viviendo por fe. No sabemos qué va a suceder el día de mañana. No sabemos qué trae 2 días, 1 año, 1 mes. Porque vamos caminando por fe. Nuestro Dios es un Dios de hoy. Dios nos dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. También nos mencionó, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nos habló de un reino de los cielos. Pablo dice, nuestra vivienda es en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero todo para ahí. En realidad, quiero que ustedes analicen conmigo esto de una forma muy, muy importante, que se nos da una información
O sea, lo que tenemos aquí es una información que no nos especifica exactamente qué es lo que hay en el reino de los cielos. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela. Dice Hebreos 11, 8 al 10, que salió obedeciendo a Dios, pero no sabía a dónde iba. Simplemente estaba obedeciendo el llamado de Dios, estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo. Pero quiero que sepan ustedes que la Biblia no nos especifica qué es lo que nos espera. La única información que tenemos de alguien que fue para allá y nos trajo muy buena información. ¿Qué dijo? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Fue todo lo que dijo. Ni que ha pasado, fíjense, ni siquiera ha pasado por nuestra mente lo que viene cuando nosotros seamos transformados, cuando recibamos ese reino que Dios nos ha prometido. No sé si ustedes pueden notar la misma similitud del llamado que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, te voy a bendecir, voy a multiplicar, te voy a hacer una nación grande de ti. Y hasta le dijo: ves toda esa tierra que está ahí, mira, todo eso te lo voy a dar. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que era mucho más de lo que él se imaginaba. Por ejemplo, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob pudieron establecer su residencia permanente en la tierra que Dios les prometió. Y de acuerdo a la Biblia y a la historia de la Biblia, mucho menos poseerla. Sin embargo, en el versículo 10 ahora nos dice que no es una tierra prometida. Por eso quiero que ustedes vayan conmigo y vayan ustedes siguiéndome con mucho cuidado para que nos demos cuenta que el llamado que Dios nos hace es nada más una forma de provocación para que aprendamos a caminar por fe. Aquí nos dice que no es una tierra prometida, ahora nos dice que esperaba una ciudad con fundamentos cuyo artífice y hacedor es Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Que Dios le reveló a Abraham algo que no se nos enseña en el libro de Génesis. Y que ninguno de los patriarcas y de los profetas entendió, porque no hablan específicamente de esto. Pudiéramos decir que es una revelación nueva, una revelación de miles de años después, y que Abraham ya vemos tenía el conocimiento de que cuando la tierra fuera totalmente nueva, cuando la tierra fuera nueva, de acuerdo a Apocalipsis 21:1 y versículo 2, 21:1 y 2, que cuando la tierra fuera totalmente nueva, porque estamos hablando de una tierra no remendada, sino de una tierra nueva. Es importante hacer esta aclaración porque no es que Dios vaya a renovar esta tierra, sino que Apocalipsis 21:1 dice que es un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, o sea, toda esta creación, ya dijimos, va a desaparecer. Y Dios cría algo totalmente nuevo. La tierra y el mar se fueron, el mar ya no es. Pero después de esto, dice el versículo 2, que baja la Nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios, desciende, eso significa que baja, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es precisamente la ciudad de la que habló Abraham, de la que Dios le dio revelación a Abraham.
de la cual habla también Hebreos capítulo 11, donde estábamos. Esta es esa ciudad que es precisamente la ciudad de Dios, la ciudad del Dios vivo. Y dice Apocalipsis 22:5, que allí, en ese ambiente de la tierra nueva, de la ciudad de Dios, no habrá noche y no tendrán necesidad de que haya un sol que la alumbre, porque los habitantes son precisamente los que la alumbrarán y reinarán para siempre jamás. Tenemos nosotros que tener, como siempre yo les digo, una mente abierta para obtener nuevos conocimientos. Allí no habrá más noche, ya no habrá necesidad de sol ni de luna, porque va a ser eternamente alumbrada, nada más y nada menos, de acuerdo a la Biblia, aquí en la palabra de Dios, que el Señor Dios es el que la va a alumbrar. Y en el capítulo 12, versículo 22 del libro de los Hebreos, donde estábamos, vamos a leer solamente 2 versículos. Hebreos 12, versículos 22 y versículo 23, donde dice: mas os habéis llegado al monte de Sión. Escuchen ustedes aquí, qué interesante. Y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, pero especifica, no la Jerusalén terrenal, sino que está hablando de la Jerusalén celestial, y a la compañía de millares y millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. En otras palabras, está hablando de la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, los primogénitos primordialmente. ¿Quiénes son los primogénitos? Precisamente los padres de la nación de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Los justos son los que han recibido de Jesús su justicia. Fuimos, de acuerdo a la Biblia, dice Romanos 5:1, justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no por nuestros propios méritos, no por nuestros propios esfuerzos, no por nuestras propias obras, sino que nos ha sido infundida por la palabra y el conocimiento, y por la sangre de Cristo, la justicia de Jesucristo, que son las vestiduras de lino fino con las cuales cubrió nuestros pecados. Porque dice que la iglesia se le dio que se vistiera de lino fino y resplandeciente. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos vistió, para poder cubrir todos nuestros pecados, con los cuales Dios nos cubrió a nosotros, así como lo hizo también con Adán y con Eva. Él tuvo que cubrirlos, Él tuvo que darles vestiduras, y Él les dijo: quítense eso que se están poniendo, porque yo soy el que los voy a vestir. Cuando estamos realmente hablando de vestiduras de justicia, Dios dijo: los voy a vestir con las vestiduras de mi justicia. Porque el hombre por sí solo no tiene la capacidad de poder borrar sus pecados, de poder cubrir sus pecados, de poder ser perdonados, porque necesitamos a alguien superior a nosotros, y que nos haya formado, que nos haya criado, y que Él sepa lo que nosotros necesitamos para poder recibir el perdón que necesitábamos, pero desesperadamente, mientras estábamos perdidos en el mundo. Estos justos de los que habla aquí, habla de que llegaremos a la medida de madurez, cuando dice hechos perfectos. Llegar a la medida de madurez es llegar a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo sucede esta perfección? De acuerdo a la Biblia, cuando nuestros cuerpos
sean transformados para que sean semejantes al cuerpo de su gloria. Esta graduación se va a llevar a cabo el día que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Escuchen ustedes, empezando primeramente con los que durmieron en Jesús. Porque dice Pablo que no podemos ser delanteros a los que durmieron. Primeramente ellos van a ser transformados y luego nosotros los que estemos vivos, si nos toca estar vivos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, va a transformar nuestros cuerpos para que se conviertan, para que puedan traspasar este mundo, para poder llegar hasta la presencia de Dios y poder alcanzar la madurez de la medida, de la edad, de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo este trabajo lo hace Dios, no somos nosotros. Nosotros simplemente obedecemos, caminamos, seguimos sus pisadas, vamos siguiendo al Maestro, porque sabemos que sin Él nos perderíamos, pero con Él vamos seguro. No importa dónde nos quiera llevar, yo estoy seguro que nos va a llevar a un lugar mejor que en el que estamos hoy. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén, amén. Gloria al Señor. Dice en Hebreos 13:14, capítulo 13, versículo 14, que nosotros no tenemos aquí ciudad permanente. Estamos buscando esta ciudad de la que habló también Abraham. Yo espero ustedes se vayan enriqueciendo con esto como lo ha hecho Dios con mi vida, para poder tener un verdadero conocimiento y una revelación profunda de lo que significó el llamado de los padres de la nación de Israel para formar un pueblo para su gloria. No tenemos ciudad aquí permanente. Vamos a ver, la promesa de Abraham de la tierra se refiere a Israel. Y se refiere también, de acuerdo a la Biblia, al mundo entero. Porque en ti serán benditas no solamente la nación de Israel, sino, dice la Biblia, todas las naciones del mundo, de toda la tierra. Y también se refiere a una ciudad celestial. Pero esto realmente tiene un significado muy importante que vamos nosotros a tratar de comprender y de trascender para poder nosotros tener un conocimiento más profundo de esto. También se refiere a un estado, por esto quiero que vayan conmigo, espiritual de descanso. Canaán, de acuerdo a la Biblia, era la tierra que fluía leche y miel y representa precisamente este reposo espiritual para el pueblo de Israel. Escuchen, al entrar en las promesas espirituales, desde esta vida es entrar a descansar en Dios. Escuchen ustedes, esto es importante y cada uno de ustedes tiene que alcanzar este nivel. Por eso tienen que alcanzar este nivel de descanso cada uno de ustedes, para que no se anden comiendo las uñas o para que no tengan que andar tomando tranquilizantes. Nuevamente, decía que entrar en las promesas espirituales desde esta vida, o sea, desde que nos entregamos a Cristo, es entrar en un descanso con Dios. Jesús lo dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Además de esto, Jesús también mencionó que no hay nadie que reciba, ¿cuántas veces aquí en esta vida? 100 veces más de lo que haya dejado en esta vida. Y luego dice, viendo el descanso, viendo los beneficios de la cruz, por fin la vida eterna. Vamos a ver, en el libro de los Hebreos, capítulo 4, nada más denle unas vueltitas hacia atrás. Vamos a ver el versículo 3, donde dice que hemos entrado
en el reposo de Dios, ¿quiénes? Los que hemos creído. Escuchen ustedes, los que hemos creído en Jesucristo. Hemos entrado en el descanso de Dios, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, así como Dios reposó de las suyas. Vamos a ver, quiere decir entonces que la tierra prometida era la seguridad de la conquista y el reposo de la victoria. Pero no estamos hablando de cualquier victoria, sino que de una victoria espiritual. En el versículo 1 de este capítulo 4 encontramos: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca que alguno de ustedes todavía se mantiene comiéndose las uñas. De desesperación, ¿qué voy a hacer mañana? Fíjese bien, Dios promete que los cristianos que tengan temor de Dios, que los cristianos que le obedezcan, que los cristianos que aprenden a depender de Él todos los días, Dios a ese grupo de personas les promete descanso, les promete reposo, les promete tranquilidad, les promete paz, les promete victoria. Veamos primero el contenido de esta promesa que nos define cómo entrar en su reposo, y por eso es precisamente lo que cada uno de nosotros tiene que comenzar a aprender en sus vidas. Por eso es llamado su reposo, porque proviene de Dios, proviene de Él. Él es el que nos da ese descanso. No es algo que nosotros podemos alcanzar, sino que proviene exclusivamente de Dios para todos aquellos que tienen temor de Dios, que cuidan sus vidas, que están siempre atentos a la voz de Dios, que siempre están cuidando todo lo que hacen en sus vidas, la forma en que se conducen, la forma en que viven, la forma en que están llevando a cabo todos los días las tareas diarias de su vida con el temor de Dios impregnado en sus corazones. Por eso dice que cuando entendemos que cuando nos hizo este llamado a su reposo, estamos hablando de un reposo que proviene de Él para los que le temen. Este reposo incluye paz, confianza de salvación, seguridad, certidumbre, seguridad de que tenemos un hogar futuro en una ciudad celestial donde Cristo es el que va a reinar y que Él es el que va a ser el centro de nuestra atención por toda la eternidad. Ahora solamente entendemos en parte. Ahora solamente vemos como por espejo en oscuridad, pero de acuerdo a lo que descubrió el apóstol Pablo, ¿saben ustedes qué? Ni siquiera les ha pasado por la mente, pero no pudo ni siquiera describirlo. Es impresionante lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en esta noche. No sea que alguno de ustedes parezca haberse apartado. Eso significa no haber alcanzado lo que significa realmente el verdadero descanso en Dios. Y sabe usted, las iglesias están llenas de cristianos que no tienen paz. Todavía no han entrado a una etapa o a una dimensión espiritual donde puedan descansar, donde puedan disfrutar de la paz de Dios en su hogar, con sus hijos, en su familia, porque de acuerdo a la Biblia, la paz de Dios sobrepuja todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y nuestros entendimientos en Cristo Jesús.
Pero necesitamos, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribe, necesitamos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a esa paz, así mismo, dice el apóstol Pablo, hemos sido llamados. Fíjense ustedes, fuimos llamados a vivir en paz, en descanso, en sosiego. Aunque estemos en medio de un mundo de turbulencia, la paz de Dios es la que gobierna nuestras vidas, la que gobierna nuestros entendimientos, la que gobierna nuestros corazones. Por eso es que cuando tenemos la paz de Dios, sobrepasa todo entendimiento y toda capacidad humana. El hombre no va a ser capaz de entender cómo es posible que estés tan tranquilo cuando el mundo se está derrumbando en tu alrededor. Cuando el mundo se está deshaciendo, tú tan tranquilo. ¿Por qué? ¿Cómo le haces? Pues el secreto es que Cristo es el que gobierna mi vida. Él es mi paz. Él es el que le dio esa paz a mi vida y a mi corazón. Esa confianza, esa seguridad que tanto nosotros como hijos de Dios necesitamos todos los días. Todos los días de nuestra vida necesitamos reconocer que necesitamos siempre estar recibiendo esas instrucciones de Dios a diario. Versículo 2, donde estamos, capítulo 4 de los Hebreos, dice: porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas a ellos no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó? Porque el oír la palabra simplemente por oírla, sin mezclar fe, no funciona. Dijo Santiago: oidores olvidadizos. Hay muchos que cuando oyen los estudios bíblicos, la palabra de Dios, las predicaciones, esa riqueza espiritual, ese mensaje no les aprovecha, porque cuando oyen no lo hacen con fe. En otras palabras, lo que escuchan no va acompañado de la fe. Esto sucede por no ir acompañado al oír algo que tiene que acompañar al oído. No puedo simplemente oír por oír, porque al oír tengo que vincular todo lo que estoy escuchando para poder creer. No es simplemente oír, tengo que vincular el oído con lo que estoy escuchando y dejar que esa palabra entre a nuestras vidas y comenzar a creerla, comenzar a disfrutarla y decir: esa palabra es la verdad, es la que necesita mi alma, es la que necesita mi espíritu, es la que necesita mi ser, es la que yo necesito para poder verdaderamente descansar en Dios. En el versículo 3 dice que entramos en el reposo los que verdaderamente hemos creído. Ahora, quienes ejercen fe en el mensaje de Dios tienen inmediatamente acceso a el reposo espiritual que nuestra vida tanto necesita. Necesitamos ese descanso. ¿Saben ustedes? Sin ese descanso es muy difícil caminar, pero tienes que comenzar a creer, a dejar tu vida tóxica y comenzar a creer. Comenzar a creer y dice, y pensar: no importa lo que suceda, yo voy a creer a la Biblia, no me voy a deshacer en este mundo aquí por cosas que a lo mejor ni son ciertas, ni son verdades, por un mundo de oscuridad, de maldad que está a lo mejor atacando mi vida todos los días. Pero cuando nosotros comenzamos a ejercer la fe en el mensaje de Dios, estoy seguro que como resultado automático viene el reposo espiritual, el descanso de nuestras almas.
No podemos descansar, no podemos entrar en el reposo de Dios sin creer. Y andarás siempre buscando la forma de descansar. ¿Cómo le haré? Yo creo que con unas chelas se me quita esta presión que siento. Yo creo que con unas pastillas. Yo creo que con esto. Yo creo que con lo otro. Pero no vas a encontrar ese reposo y ese descanso. ¿Por qué no vas a tener consolación? Vas a vivir como Caín, errante en la tierra. Vivió errante, sin descanso, hasta lo marcó Dios. El que toque a Caín verá, se lo va a ver conmigo. Quiero que sufra, porque una persona errante, sin paz, sin descanso, sufre muchísimo, mucho sufre. Vivir sin paz es vivir un infierno. Hay muchos que lo sentencian a cadena perpetua. Dice, yo prefiero que me maten que estar encerrado allí. Imagínense ustedes no poder descansar, no poder reposar en Dios, no poder tener ese descanso y tener todavía de pilón la maldición de Caín sobre tu vida. ¿Cuál es la maldición de Caín? Un hombre que quiso acercarse a Dios con sus propios medios, con su propio sistema, y no quiso obedecer lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios enseña, lo que Dios le había enseñado. Gloria al Señor. Bueno, esa es nomás la introducción. Vamos a Génesis ahora, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 2. Un poquito larga la introducción, pero muy bendecida, ¿verdad? Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, o bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando dice, haré de ti una nación grande, y la pregunta, o quizás la duda que puede llegar a nosotros, ¿cómo puede Moisés, cuando escribió Éxodo, asegurar que fue precisamente quien escribió hace miles de años esto, y que se iba a perpetuar esta promesa a través de los genes de una generación? Fíjese bien, muy bien lo que le voy a decir. Pues claro, cuando se descubre el genoma humano, pues ya nosotros sabemos cuál es nuestra descendencia. Eso ha pasado por algunos años ya, porque ahora lo sabemos. Pero ¿cómo iba a multiplicarse y cómo es que a través de Abraham iba a descender, o a través de esa descendencia vendría con una herencia física, con una herencia a través de las generaciones? Por eso cuando usted ve los evangelios y mira las generaciones, tiene mucho sentido. No crea que es nomás que porque Melec engendró a Melelec y Meteteca fulano, sino que está hablando de una descendencia donde a través de esta historia nosotros íbamos a entender que a través de esa generación de Abraham, a través de los genes de Abraham, venía una genealogía que tenía que ver precisamente con el Mesías. Por eso es que hay por ejemplo, en el genoma humano, herencias físicas que podemos heredar de nuestros antepasados. Y aún hasta las herencias emocionales. El lunar que tienes era de tu bisabuelo y lo tienes casi en el mismo lugar. ¿Se fijan ustedes? Porque hay una herencia de genes. O el carácter de tu mamá. ¿No le han dicho, no le toca decir, ay, esta mujer es igual que su mamá? De suave, de buena gente, de tranquila. Pero es una herencia. Pero también descubrimos que existen herencias espirituales. O sea que el sistema espiritual también en el que nos desarrollamos, también podemos heredarlo.
Por ejemplo, la abuela pudo ser la bruja mayor, y luego la hija, la brujita, y luego la niña, la otra brujita chiquita. Porque puede también, por generaciones, se pueden también tener esas herencias espirituales. Acuérdense que la Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, dijo, para que no aprendáis lo que vuestros padres aprendieron. O sea, nosotros tenemos que deshacernos también de esa herencia espiritual. Si no fuera porque Dios es el Dios de la genética, no entenderíamos cuando le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. ¿Cómo podía esta promesa cumplirse si no fuera porque Abraham portaba la semilla del Mesías? Esto es interesante que lo podamos entender. Dios le estaba prometiendo que su semilla, cuando dice simiente, es la palabra semilla, que es la palabra sera del hebreo, con Z, y se tradujo descendencia, esperma y simiente, que es lo que significa esta palabra. O sea que de esta forma él se convertiría en una nación grandísima, de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, vemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 25, algo que por supuesto está relacionado con lo que estamos tratando de comprender. Hechos capítulo 3, versículo 25. Fíjense bien, entonces, 25. Bueno, déjenme lo busco. Es que se me olvidó dónde está. Vosotros sois, escuchen ustedes, qué interesante, los hijos de ¿quién? De los profetas. Y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, en ti, o sea, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, en tú, escuchen ustedes la palabra, ¿qué dijimos? Simiente, que es precisamente que tiene que ver con los genes, con el genoma, y que tiene que ver precisamente con la forma en que se iba a convertir una nación grandísima. Eso habla de que la simiente de Abraham permaneció por muchos siglos. Y en el libro de los Gálatas capítulo 3, versículo 7, encontramos, Gálatas 3, versículo 7, dice, sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Número uno, entendemos por lo que dice la Biblia, que los padres tenían el mismo germen, la misma simiente, la misma descendencia, provenían precisamente de la generación de Abraham. Y en Gálatas 3:7 dice que los que son de la fe, estos son hijos de Dios, hijos de Abraham, perdón. O sea, que los que son de la fe, escuchen ustedes, nos convertimos en ¿qué? En descendientes de Abraham. Por eso les hablaba que se puede, no solamente física, sino también espiritualmente, se puede seguir con una herencia. Y nosotros, para poder pertenecer a la simiente de Dios, tuvimos que de alguna manera cambiar de simiente para poder entrar en la simiente de Dios. ¿Cómo sucede esto? Por la fe. Por eso es que dice que todos los que son de la fe son hijos de Abraham. O sea, los que son de la fe nos convertimos en descendientes de Abraham. Y aquí encontramos una herencia, escuchen ustedes, espiritual. Así como decía ahorita, pudimos haber heredado algo de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque hay una herencia comprobada científicamente.
Hay herencias que se transmiten, como también se pueden transmitir hasta enfermedades que son generacionales hereditarias. Pero la Biblia nos revela otro panorama. También se heredan las cosas espirituales. Así como podemos heredar maldiciones, idolatría, fenómenos psíquicos en la herencia de nuestra familia. Pero hay una herencia espiritual que nos es transmitida y es real, de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas capítulo 3, versículo 7. Aquí es donde nosotros entendemos realmente el sentido de lo que Dios está haciendo con nosotros. Dice el versículo 9, luego los que son, Gálatas 3:9, luego los que son de la fe son benditos por el creyente Abraham. Y en el verso 14, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Escuchen aquí, yo puedo encontrar algo muy interesante aquí en esta porción, que los judíos pensaban que eran solamente ellos el pueblo elegido. Sin embargo, escuchen ustedes, encontramos que cuando Dios le dijo, de ti saldrá una nación grande, vamos a analizar las expresiones para que nos demos cuenta que no estaba refiriéndose específicamente hacia los judíos. Haré de ti una nación grande y serán, escuchen, serán benditas. Está hablando como en plural. Serán benditas en ti todas las naciones. Subrayen ustedes, todas las naciones del mundo. O sea, efectivamente, saldrá así una nación que se llame Israel. Pero a través de esa nación llamada Israel, Dios iba a buscar la forma de alcanzar todas las naciones para que todas las naciones sean bendecidas. Por eso encontramos que el origen de esas bendiciones para todas las naciones se originó en un hombre llamado Abraham, en Cristo Jesús, dice el apóstol. O sea que la bendición de Dios alcanza a los gentiles. Y cuando yo ya recibo a Cristo en mi vida como mi Señor, como mi Salvador, y Cristo cuando comienza a formarse en mi vida, a entrar en mi vida, a establecerse, a convertir mi cuerpo en templo del Espíritu Santo, el que me trae la bendición de Abraham, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, es precisamente el habernos convertido a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en el versículo 16, donde estamos, Gálatas 3, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Subrayen ustedes, a Abraham y a su simiente, la cual en Cristo. Vean ustedes algo interesante aquí que necesitamos entender para poder comprenderlo mejor. Aquí vamos a ver que está hablando de una generación por la cual vendría precisamente a través de esa generación la promesa de un Mesías que vendría y haría algo totalmente nuevo y diferente. Muy bien. Cuando Jesús nace, María y José genéticamente descendían precisamente de toda la línea de David. De acuerdo a Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Hasta ahí para.
No dice a las simientes como de muchos, sino solamente como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Jesús, al nacer, María y José genéticamente descendían de la línea de David. Ellos tenían que forzosamente y genéticamente venir de la generación o de la simiente de Abraham. Y cuando nace el Señor Jesucristo, ahí se para la herencia física y el pueblo físico de Dios, llamado Israel. ¿Y qué hace Dios cuando termina hasta el Mesías con la simiente de Abraham? ¿Qué hace Dios? Voltea hacia los gentiles. Esto es interesante que lo podamos comprender muy bien. Voltea a mirar a los gentiles. Comienza a hacer cuentas de cuántas veces Dios quiso formar una nación que le obedeciera, que fuera su pueblo especial, pero sin embargo el reclamo de Jesús es: cuántas veces quise juntarlos, como la gallina junta sus pollitos para cubrirlos debajo de sus alas. Y el reclamo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, fue: y no quisiste. No quisiste. Y se volteó a los gentiles. Y Juan 1 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por esa razón es que ahora en Cristo Jesús ya no existe una descendencia específica. Escúchenme con mucho cuidado. Ya no existe una nación específica, porque dice que no son judíos los que simplemente son de la nación de Israel, sino los que son por la fe de Abraham, por la fe en Cristo. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Vamos a leerlos. 2, 28 y 29. Con esto terminamos. Porque no es judío, escuchen ustedes, el que lo es de manifiesto. Esto es interesante poder comprenderlo. Ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino que es algo que proviene de Dios. Dios desechó a Israel y hizo una pausa, volteó a los gentiles, y estamos ahorita en el tiempo, en la etapa de los gentiles. Pero Dios tiene una semana especial preparada para tratar al final de los tiempos con la nación de Israel. O sea, Cristo es la semilla de Abraham. Somos ahora nosotros entonces el Israel de Dios espiritualmente. Somos el Israel de Dios por haber recibido, por haber aceptado, por haber dejado que Cristo entrara en nuestras vidas y pudiera hacer ese cambio maravilloso que hizo en nosotros, y ahora somos la simiente real de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque por nuestras venas corre la sangre de Jesús. Gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y nos vemos aquí el próximo domingo nuevamente para seguir adelante. Mañana